¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde otra vez los mercados internacionales han sido noticia porque ha habido caídas generalizadas en las bolsas en el marco de la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, que es la política ortodoxa que sigue la macroeconomía moderna para contener las presiones inflacionarias. Porque está claro que el tema de fondo que hoy subyace en la economía global es la inflación elevada que ha entrado, digamos, en todos los países en los últimos meses, particularmente a partir de lo que ha sido el impacto sobre los precios de los commodities de la invasión rusa a Ucrania, pero dentro de una tendencia que ya venía con un claro curso ascendente para las tasas de inflación o tasas de crecimiento de los precios en todo el mundo. Por supuesto que la inflación ha crecido en los países desarrollados, también en la región, pero en la Argentina el número sigue siendo escalofriante. Estas son las cifras que dio a conocer el INDEC en la tarde del jueves, que marcan una tasa de inflación del 6% durante el mes de abril. Recordemos que la semana pasada ya le adelantábamos que las consultoras privadas se habían estimado números en esta zona, algunos por debajo, algunos por encima del 6%, pero en promedio el número que dio a conocer el INDEC coincide, podemos decir, con el promedio de las consultoras privadas. Ahora, como usted ve en pantalla, porque es el número que tiene entre paréntesis, este 6% es inferior al nivel que registró el IPC en términos de crecimiento durante el mes de marzo. En aquel mes fue 6,70%, pero, y aquí está el dato que hay que seguir de cerca, como siempre decimos, la inflación núcleo no solamente no decreció, sino que inclusive se incrementó. Esa es la comparación que usted tiene en el nivel de la inflación núcleo, de 6,40 en marzo a 6,70% durante el mes de abril. Le recuerdo que la inflación núcleo no tiene en cuenta el precio de productos estacionales ni tampoco de bienes y servicios regulados por políticas del Estado, con lo cual la inflación núcleo se asume desde el punto de vista del análisis económico que es, digamos, el registro de inflación que mejor muestra las presiones inflacionarias en una economía. Y está claro que las presiones inflacionarias no solamente no han decrecido, como parecía mostrar el IPC durante abril, sino que inclusive se han incrementado, como marca la inflación núcleo que usted tiene en pantalla. Si uno pasa a los componentes del nivel general de precios, el IPC, que habitualmente difunden los medios, uno encuentra entonces que la inflación núcleo del 6,70% se modera para llegar al 6% que registra el IPC, con el crecimiento de estacionales y de regulados. 5,40 subieron los productos estacionales, como siempre decimos, el ejemplo típico de frutas y verduras, que de acuerdo a la estación del año suman a la tasa de inflación o restan. En esta oportunidad fue inferior al promedio, con lo cual ayudaron a contener la inflación que registra el IPC hacia abajo. Y lo mismo ocurre con bienes y servicios regulados, como usted tiene en pantalla. Bueno, los servicios regulados básicamente crecieron de la mano del incremento de tarifas de electricidad y gas y también agua en distintas partes del país, pero estuvieron muy por debajo también de la inflación promedio del mes de abril. Si pasamos a comparar estos registros contra la inflación que están viviendo otros países de la región, que es la comparación más natural que uno puede hacer para dimensionar de alguna manera, bueno, cómo está la inflación impactando en América Latina, básicamente, dentro de este proceso global que le mencionaba anteriormente, bueno, uno encuentra los números que usted tiene ahora en pantalla. Tenemos, en primer lugar, el registro de la inflación durante el mes de abril y, bueno, y después, en segundo orden, la inflación de los últimos 12 meses. Esa inflación de 12 meses hay que compararla contra el 58% de inflación interanual que informó el INDEC en la tarde del jueves. Con esto, lo que tenemos es que claramente en la región la inflación ha crecido. Tenga en cuenta que veníamos con tasas de inflación en estos países limítrofes de la Argentina en el orden de entre el 3 y el 5% anual en tiempos normales. Bueno, esto obviamente se ha duplicado. Ahí usted tiene Uruguay como el mejor registro en términos interanuales, 9,40%, hasta llegar a Brasil 12,13%, pero claramente los números difieren de manera radical de lo que se ve en la Argentina en materia de precios. Si uno hace una cuenta rápida, uno puede decir que del 58% de Argentina interanual, bueno, comparando contra el promedio que uno puede ubicar en el 11% en los países limítrofes, los otros 47 puntos que surgen de esa resta responden a las cuestiones netamente locales, que obviamente tienen que ver, por un lado, con una emisión monetaria que el gobierno está utilizando de manera creciente para financiar el déficit del sector público, por lo que tiene que ver con las expectativas inflacionarias, por precios que están contenidos artificialmente y que se van de alguna manera sincerando de a poco, como por ejemplo el tema de tarifas de gas, electricidad
y otros servicios públicos. Y bueno, todo esto forma parte de los componentes locales que evidentemente ponen a la Argentina entre las inflaciones más altas del mundo. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a hablar de distintos temas que tienen que ver estrictamente con la marcha de la economía marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante. Pensando que todo es posible, a lo grande. Pensá en macro, que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensá en hacerlos realidad. Pensá en hacer grande tu futuro. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y vamos a hablar en este tramo de Mercados y Empresas del mercado de vehículos 0 kilómetros, porque usted sabe que por las restricciones a las importaciones hay serios problemas en cuanto a la disponibilidad de nuevas unidades y también de autoparte, lo que ha llevado a las terminales a plantear distintos reclamos ante funcionarios del Gobierno Nacional. Para ver cómo está esto aquí en la ciudad de Mar del Plata, Javier Novoa conversaba en la semana con Alejandro Di Forte, gerente de Volkswagen, que le contaba de esta manera qué está pasando en el concesionario Volkswagen. Mira, es redundante lo que te digo porque vas a escuchar un montón de cosas. Nosotros no hemos tenido problemas en la falta de autos. Sí tuvimos quizás una coyuntura con un segmento especial de autos, que ahora les voy a explicar lo que nos pasó, pero pudimos sortear ese bache. ¿Por qué? Porque nosotros hace años que venimos apostando a vender volumen. Entonces, como crecimos en volumen, las terminales te dan más participación. Entonces, la participación que pudimos lograr hizo que hoy, ante un mercado de pocos autos, tengamos autos para nuestros clientes. Obvio que siempre tenés algún producto muy demandado que quizás la gente no tiene que esperar, que en nuestro caso sería la V6, que es un producto muy demandado en esta zona. Pero sí pudimos, ante una seña y que el cliente tenga paciencia por los años que tenemos en el rubro y que saben que el auto iba a llegar, tuvimos un delay, pónganle de 30, 60, 90 días. Pero pudimos ese bache sortearlo y pudimos ir cumpliendo. Nosotros tenemos una gran participación de camionetas en el mercado, que es lo que más consume esta zona. Sí tuvimos quizás segmento de autos chicos, lo que es la baja gama, tanto como es Polo, baja gama en el sentido de autos más chicos, Polo, T-Cross, Nibus, que sí tuvimos que frenar un poco la venta porque había que con los autos que venían, que son los autos importados, poder abastecer las deudas que teníamos antes, que la mayoría es de plan de ahorro. Entonces, ¿qué hicimos? Para evitar problemas, todos esos autos se canalizaron por plan de ahorro y se regularizó lo que debíamos. Así que nos encontramos con un mercado nosotros donde podemos abastecer a Mar del Plata y estar acorde a lo que está pasando. Para explicarle a quien está viendo la nota, hubo una disminución de disponibilidad de autos 0 kilómetros, ustedes la han podido sortear, pero en términos generales, o sea, los 1000, por poner un número cualquiera que había, han disminuido a nivel global. Global, tal cual. Pasa que Volkswagen tiene dos autos nacionales, que es la Amarok, que es el producto que más se vende, la Taos, que es un producto recién lanzado, entonces donde nosotros teníamos que hacer fuerza teníamos producto y bueno, y lo que viene de afuera, que es donde está más retraído, los productos importados, ¿qué hicimos? Ese producto cancelamos la deuda que teníamos. Así que bueno, estamos transitando nosotros con vehículos y podemos abastecer. A lo sumo algún producto en especial, alguna espera, pero tenemos mucho movimiento, quizás por el trabajo que se hizo previo, porque la marca
y Volkswagen y Volkswagen apostó a decir siempre vender, hacer volumen, y hoy ese volumen que tenemos podemos satisfacer a nuestros clientes. ¿Esto sucedió por una medida nacional de importaciones? ¿Cuál fue el causante? Sí, como todos saben, es una restricción de la balanza comercial que le afectó a todas las marcas. Es una realidad. Las marcas que tenemos productos nacionales podemos quizás tener ese producto nacional para salir a ofrecer, si no es imposible, cuando se frena la balanza comercial, no entran autos de afuera y te quedas sin producto. Y está claro que más allá de las restricciones que impactan de distinta manera, este es el punto, ¿no? De acuerdo al concesionario que se trate y cómo administre la disponibilidad de unidades 0 kilómetro, la realidad es que esto se está sintiendo en términos de ventas, ¿no? Aquí tenemos los últimos números de patentamientos de unidades 0 kilómetro, esto lo dio a conocer a Cara en las últimas horas, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, donde el balance en la comparación con el año previo es claramente negativa. En el mes de abril se patentaron 2.6% menos vehículos que en abril del 2021, con lo cual el primer cuatrimestre cierra con un registro de caída del 7,1%. En el segundo tramo de la charla, Javier Novoa conversa con Alejandro Di Forte, gerente de Volkswagen, sobre distintas líneas de financiamiento que intentan agilizar la venta de las unidades que sí están disponibles. Sí, nos está pasando que sí, Volkswagen se ayornó para un crédito no tan largo o poco monto, tenemos tasa cero, que no hay en el mercado, pero quizás hasta 2.500.000, 2.700.000 para comprar una unidad. Después tenemos nuestro canal de plan de ahorro, que es para el cliente que desea invertir poco anticipo. Y después tenemos todo lo que sea operaciones tomando usados. O sea que siempre buscamos toda la gama para comercializar y el cliente, depende de su perfil, pueda retirar un auto. Pero está usando los tres canales. Con permuta, usando esa financiación de Volkswagen, donde tiene una tasa baja pero poco monto, y cuando precisa mucho monto usa la de financiación de fábrica, que es la de plan de ahorro, que nosotros al tener estos autos nacionales es rápida la entrega. Alejandro, ¿cómo influyó la pandemia? ¿Hubo menor movimiento? ¿La gente pasaba más tiempo en sus hogares? ¿No necesitaba tanto el vehículo? ¿Eso impactó en el sector? Sí, impactó. Sí, claramente impactó. Hizo una baja de volumen, pero bueno, nos pasó a todos. Noto que se está revirtiendo esa baja venta. Con Eso la pandemia. te quería consultar. Cuando terminó la pandemia, ¿notaron ahí sí una reactivación de, bueno, me tengo que empezar a movilizar de nuevo, vamos a averiguar? Sí, lo que sí noto que creo que es producto de todo fue una temporada brillante y claramente se notó en el concesionario. Así que está bueno que la gente apueste al mercado nacional, a que vacacione en su país, y bueno, y eso nos hace que hoy tengamos mucha gente que le ha ido bien la temporada y apuesta a renovar su unidad. Entonces también sí quiero dar mucha fuerza y agradecerle a todos los turistas que apuestan a Mar del Plata y a todos los comerciantes cómo recibieron a esa gente, porque creo que lo lindo fue que todos recibieron a esta gente que nos vienen a visitar y que fueron los comercios, los hoteles, hicieron que, bueno, que la gente apueste a Mar del Plata. Alejandro, comprar un 0 kilómetro es una inversión, no te lo defino como un gasto, es una inversión que genera que si bien al otro año ya es un auto usado, vas a seguir obteniendo una ganancia si deseas venderlo. Mira, pasa en distintos mercados. En nuestro mercado hace años que el usado se valoriza, entonces siempre que tengamos eso va a ser siempre bueno poder cambiar el auto porque siempre te capitalizás. O sea, cuando vos decís se deprecia y la verdad que no se deprecia, van a encontrar que hay autos usados que a veces equiparan el precio del cero. Pero bueno, eso es en el mercado que yo conozco, que es el argentino. En otros lados debe pasar distinto. Así que sí es la forma. Creo que también para Mar del Plata, que a veces tenemos un clima muy duro y quizás el transporte no está ayornado, hoy tener un auto es un servicio más que un lujo. Así que bueno, está bueno tener este abanico para retirarlo, ¿no? De posibilidades.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Bien, uno de los temas íntimamente relacionados con lo que ha sido la tasa de inflación que informó el INDEC en la tarde del jueves tiene que ver con la respuesta del Banco Central en la intención de moderar las expectativas y las presiones inflacionarias. Esto está dentro de lo que es además el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aplicar básicamente, como le decía en la apertura, una política desde lo que es el ente que maneja la política monetaria en la Argentina, que se aplica en todo el mundo con la intención de combatir la inflación. Así que subió la tasa de interés el Banco Central también en la tarde del jueves, como lo venía haciendo en los meses previos, cada vez que se anunciaba un número, digamos, grave en términos de inflación. Y en esta oportunidad la suba es de 2 puntos, que en principio se toma para la tasa de referencia, esto es la tasa que le paga el Banco Central a los bancos comerciales por lo que son las colocaciones de letras de liquidez o LELIQs. Y también esto se traduce en una mayor tasa de interés en los plazos fijos. Así quedan las tasas mínimas de plazo fijo que ha dispuesto el Banco Central en la tarde del jueves. Aquí usted las tiene en pantalla, en principio para depósitos hasta 10 millones de pesos y para plazos fijos hasta 30 días de plazo. La tasa nominal anual es de 48% en esta oportunidad, después de la suba de 2 puntos, con lo cual la tasa efectiva anual queda en 60,1%. Le recuerdo que la tasa efectiva lo que tiene en cuenta es la composición de intereses, es decir, la renovación mes a mes del plazo fijo y los intereses que se van ganando sobre los intereses que se ganaron en el mes previo. Cuando vemos otro tipo de depósito, es decir, básicamente mayores a 10 millones de pesos, los números son los siguientes. La tasa queda 2 puntos por debajo con respecto a los plazos fijos de hasta 10 millones de pesos. La tasa nominal anual 46%, la efectiva anual 57,1%. Cambiamos de tema, hablamos de blanqueo para la construcción. Estuvo en vigencia el año pasado, no con mucho éxito porque en realidad la puesta en marcha fue muy tortuosa, sin duda, digamos, para cuando la gente se enteró, el plazo ya se había cerrado. Este año se insiste con esta idea, ya ha tenido media aprobación en la Cámara de Diputados, se espera de senadores, pero sin duda es esperada por la gente del sector. Sobre el tema, el análisis del doctor Marcos Jauregui Berri. Es así, efectivamente es como una segunda etapa. ¿Por qué? Porque este blanqueo para la construcción es decir, una forma de regularizar fondos no exteriorizados o no declarados destinados específicamente para la construcción, que ha pasado también en otras oportunidades. Estuvo vigente el año pasado, pero tuvo una vida muy corta, tuvo deficiencias en cuanto a la reglamentación que hizo que no hubo tiempo entre que se terminó de reglamentar por parte de AFIP y el momento en que aquellas personas interesadas podían ingresar. Ese fue el tema por el cual directamente, en términos generales, podemos decir que fracasó ese régimen, insisto, por la desprolijidad que hubo entre la reglamentación y la puesta en vigencia. Ahora lo que es un relanzamiento del mismo proyecto, pues en realidad lo que se hace es prorrogar ese mismo régimen para la actualidad y lo que permite es a aquellas personas que quieran regularizar fondos obviamente no exteriorizados o fondos que tengan sin declarar, destinarlo a un proyecto de construcción para de esa manera tener un alivio en cuanto
a los impuestos a pagar. Es decir, de esta manera la alícuota que tienen que pagar por blanquear esos bienes en un principio va a ser del 5%, lo que evidentemente tiene la tentación, digámosle así, de poder regularizar fondos que tengan no declarados con una alícuota baja en relación a lo que debería ser por el costo impositivo que irroga generar esos dineros. Es decir, hay una diferencia muy grande entre 35 de ganancia, 21 de IVA y demás con pagar el 5%. Así que es un incentivo destinado a la construcción que veremos ahora si se implementa correctamente en el sentido de darle oportunidad a la gente de poder tomar noticia y hacerlo. Así que veremos qué suerte tiene, que en principio se puede decir que es alentador debido a que tiene un gran efecto movilizador y hay bastante inquietud y cuestiones que hacen a que uno vea que pueda llegar a tener un buen final. Marcos, si bien falta todavía la aprobación en senadores, ya habiéndolo implementado, siendo una extensión del programa anterior y con la aprobación en diputados, todo a entender que en breve debería tener la aprobación total. Sí, incluso la forma en que se votó en diputados, hay una parte del oficialismo que lo votó, una parte de la oposición que lo acompañó, después una parte que se abstuvo, y si bien hay bloques que se opusieron, evidentemente la mayoría estaría entre la afirmativa o la abstención, así que evidentemente creemos que va a salir del Senado igual que de diputados. Y como le decía anteriormente, bueno, esta iniciativa tiene media sanción, esto es en la Cámara de Diputados, falta la aprobación de senadores, donde se estima que saldría sin mayores inconvenientes. Y las características básicas son de alguna manera las que comentaba Marcos, en el sentido de que comenzaría con una alícuota del 5%, esa se iría incrementando en la medida que el contribuyente, bueno, postergue la decisión. Esto se extiende, digamos, durante un año. Este es otro de los grandes cambios que trae la versión 2022 de este proyecto. Estaría en vigencia durante un año y en la medida en que se vayan cumpliendo determinados plazos, la alícuota, esto es la multa de alguna manera entre comillas que debería pagar aquel que registra fondos que no tenía blanqueados, iría creciendo en el tiempo, pero arrancaría con el 5%. Por otra parte, un detalle que hay que tener en cuenta es que esos fondos estarían en principio no alcanzados por el impuesto a los bienes personales. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Marcos Jauregui nos aclara algunos detalles más sobre este proyecto y también nos cuenta algunas características del otro blanqueo que está pasando por el Congreso en estos días y que tiene que ver con fondos no declarados en el exterior. Sí, lo que uno tiene, el contribuyente interesado tiene que adherir a proyectos constructivos que estén inscriptos como tales, es decir, hay un sistema que uno inscribe el proyecto de construcción en una página que está destinada a estos efectos, y entonces ese proyecto está inscripto. Entonces, un inversor que adhiera a ese proyecto, comprando un departamento, una propiedad, lo que fuera, tiene ahí el beneficio, es decir, se inscribe el proyecto y después la persona o el contribuyente adhiere a ese proyecto. O sea, el que inscribe el proyecto no está blanqueando, llamémosle así, sino que inscribe el proyecto y después los interesados adhieren en parte o en todo a ese proyecto. Para cerrar, hay otro proyecto también de blanqueo. Sí, hay otro proyecto distinto, que es el destinado a supuestamente a cumplir con las metas del Fondo Monetario. Pero ese proyecto es distinto, ¿ves? Ahí tenés un proyecto mucho más costoso que es para gente que tenga bienes en el exterior sin declarar, que tendría como meta permitir cumplir con el Fondo Monetario. Ese proyecto yo personalmente, si me preguntas una opinión, no lo veo como viable desde el punto de vista que sea sancionado definitivamente en ley. Es un proyecto de blanqueo de un 20% en cuanto a la alícuota a pagar para declarar fondos en el exterior que obviamente estén fuera del sistema, pero y destinado a pagar la deuda del Fondo Monetario. Entonces ese es el mensaje en cuanto al proyecto. Ese proyecto en sí no creo que tenga sanción de ley, no le veo el aval político para que se lo haga, y también el régimen de incentivo y el beneficio que hablamos recién respecto a un proyecto blanqueo destinado a la construcción con una tasa del 5%, a un proyecto destinado a blanquear fondos en el exterior con una alícuota del 20% para supuestamente cumplir con el pago del Fondo Monetario, creo que son dos proyectos distintos.
Este segundo no creo que tenga una sanción de ley, incluso es un poco más rechazado, por no decir bastante rechazado. El de la construcción creo que encarrila por otro lado, tiene fines que podemos entender y que pueden dar movilidad y demás, y que bueno, pueden solucionar déficits habitacionales, y tiene un poco más dentro de la injusticia que puede haber, tiene fundamentos lógicos, razonables, y que creo que puede llegar a tener una buena recepción. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensa en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante. Pensando que todo es posible, a lo grande. Pensa en macro, que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensa en hacerlos realidad. Pensa en hacer grande tu futuro. Pensa en macro. Pensaenmacro.com.ar. Soy artesana en mosaicismo. Decidí hacerlo como una salida laboral. Busquen las capacitaciones que realmente son de gran ayuda. Anotate en Mujeres Emprenden para obtener financiamiento y asesoramiento. Municipalidad de General Pueyrredón. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. Centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.